Ezequiel capítulo 40, versículo 5. Y quiero decir nos deja. Participe en esta conferencia, este último tema, con una comprensión más propia del púlpito de una iglesia en lugar de tecnicismos, aunque hay algunas cosas técnicas, pero creo que decidí hacerlo. Tenía dos opciones, el río de la vida o esto, pero esto probablemente sea bastante nuevo para la mayoría de ustedes y creo que es por esto por lo que debemos orar. Por eso Ezequiel, capítulo 40, versículo 5, capítulo 40, versículo 5. Y he aquí, había un muro por fuera del templo, rodeándolo por completo. Y en la mano del hombre había una vara de medir de 6 codos, cada uno de los cuales era un codo y un palmo. Así que midió el grosor del muro, una vara, y la altura, una vara. Esa es la primera vez que aparece Sabid. La historia de la Biblia y la redención trata sobre establecer el templo donde Dios puede encontrarse con su pueblo. He estado repitiendo esto una y otra vez. La verdad redentora de Dios se revela a través del diseño y la construcción del templo en cada época. Así que las medidas, las diferentes partes del templo están diseñadas para hacernos entender el proceso y el propósito redentor. Y por eso, esto necesita cumplirse mientras estamos en esta tierra. El propósito de la revelación del templo de Ezequiel es para el entendimiento y el arrepentimiento, para darnos esperanza. Así que, como resultado de estudiar sobre el templo de Ezequiel, esto es lo que debe suceder. Si solo se queda en la cabeza, no sirve de nada. Quizás te vuelvas un poco más informado. Pero si no produce ningún cambio en nuestra vida, la palabra de Dios no ha cumplido su propósito o nosotros no hemos cumplido nuestro propósito al recibir la palabra de Dios. Así que esto nos dé entendimiento. Pero al mismo tiempo, cuando llegamos a comprender la verdad celestial, necesitamos llegar al arrepentimiento y, además, debemos encontrar esperanza. Al principio de esta serie, ayer mencioné la situación en la que estamos viviendo ahora, algo que nunca habíamos experimentado antes de esta situación del COVID-19. Pero oro para que esto nos dé esperanza incluso en este tipo de situación. Historia del Templo de Dios. El Jardín del Edén. Esto es un repaso de lo que estudiamos la última vez que estuve aquí. El arca de Noé, el tabernáculo en tiempos de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y luego Jesús es el verdadero templo y el templo final es la nueva Jerusalén. Todos estos fueron creados por Dios hasta el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel fue renovado o ampliado por Herodes y se convirtió en el templo de Herodes. De acuerdo. Todos estos fueron creados por Dios o a través de sus instrucciones, no por voluntad o planes humanos. Dos templos que no se mencionan aquí son el templo de Ezequiel y el templo de Jesús. Estos templos no se construyen en la tierra, sino que representan el templo del tiempo final. Pero al mismo tiempo, es el templo celestial que debe cumplirse en esta tierra, no por esfuerzo humano ni por construcción humana, sino por la gracia unilateral de Dios. Y primero necesitamos construirlo en nuestros corazones, nuestras familias y nuestras iglesias hoy. Lo único sobre el templo de Ezequiel. Dios mostró todas las medidas y descripciones, pero nunca ordenó que se construyera. Tiene significados redentores. Los significados espirituales están ocultos en cada aspecto del templo. Dos templos que no se mencionan aquí, misma diapositiva. Uno de los aspectos únicos e interesantes del templo de Ezequiel es que la palabra sabí viene del verbo hebreo sabab, no kebab. Sabab significa girar, dar vueltas, rodear o abrazar. Sabid. En la Biblia, las ocurrencias de Sabid, esta palabra Sabid. Sabid se usa como adverbio, al igual que sabab es el verbo dar la vuelta.
Sabib significa alrededor, todo alrededor. Sabib en la Biblia en el jardín del Edén, capítulo 2, versículo Génesis 2:11. El nombre del primero es Pisón. Este rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, o que ese alrededor es Sabib, rodeando la obra de rodeando la obra de bendición de Dios, como envolviendo todo. El nombre del segundo río es Gijón. Este rodea toda la tierra de Cus. Sabib en el viaje por el desierto Deuteronomio 32:10 lo halló en una tierra desierta y en la soledad crujiente del desierto. Lo rodeó. Cuidó de él, lo protegió como a la niña de sus ojos. Así que esto es Sabib, el cuidado de Dios, el abrazo de Dios. Dios se asegura de protegerte por todos lados, cuidando, guardando y bendiciendo. Deuteronomio 1:31 a 32 y en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te llevó, así como un hombre lleva a su hijo, en todo el camino que anduvieron hasta que llegaron a este lugar. Pero a pesar de todo esto, no confiaste en el Señor tu Dios. Así que Sabid tiene una connotación del cuidado de Dios, de la protección de Dios por todos lados. Sabid que protegió a Eliseo, 2 Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, te ruego, abre sus ojos para que vea. Se está refiriendo a su siervo. Está orando por su siervo. Así, y el Señor abrió los ojos del siervo y él vio. Y he aquí, la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego por todos lados. Sabid Eliseo. Es la protección de Dios por todos lados. Y recuerda, Gehazi estaba entrando en pánico. Dios mira a todos estos enemigos. Y Eliseo está tranquilo sentado en su sala o en su oficina. Y ni siquiera se molesta en salir a echar un vistazo. Pero ora a Dios, Dios, abre los ojos de este siervo. Y cuando Dios le abrió los ojos, vio a los ejércitos celestiales y los carros rodeando y cercando. Y dice que todo estaba rodeado de fuego, carros de fuego alrededor de Eliseo protegiéndolo. Ojalá podamos hacerlo. Oremos a Dios. Dios, abre nuestros ojos en medio de este caos. Que podamos ver la protección de Dios aviva a nuestro alrededor, alrededor de nuestras iglesias. Oremos para que Dios nos proteja con su gracia sobre nuestras iglesias, nuestros amigos y nuestras familias. Sabiva en el tabernáculo, Éxodo 25:11. Debes recubrirla, el arca del pacto, con oro puro, cubriéndola completamente. Y el oro representa la eternidad. Algunas de las cosas que representan el lugar celestial en esta tierra están recubiertas de oro o hechas de oro, como el candelabro de oro, así que un moldeado de oro alrededor de él. Él recubrió la mesa del pan de la proposición con oro puro por todos lados. De nuevo, el altar del incienso con oro puro, su parte superior y sus lados por todos lados. Todos los pilares alrededor del atrio, las bases del atrio y todas las bases de la puerta del atrio. Y todas las estacas del tabernáculo. Todas las estacas del atrio alrededor. Todas las cortinas del atrio alrededor. Habrá una abertura en la parte superior, en el centro de ella. Alrededor de su abertura habrá un ribete de tejido, granadas y campanillas de oro en la parte inferior de la túnica del sacerdote, todo alrededor. Y sacrificarás el carnero, y tomarás su sangre y la rociarás alrededor de Sabib en el altar. Jesús sangre Sabib, Sabib sobre nosotros. Ahora veamos el Sabib, Sabib en el templo de Ezequiel. Curiosamente en Ezequiel se repite Sabib. Siempre sucede dos veces. Sabib, Sabib. Bueno, cuando Dios dice, cuando Jesús dice, en verdad os digo, ¿qué significa eso? Su énfasis y testimonio. Cuando Dios le dice a Adán que ciertamente lo harás. Si comes de este fruto, ciertamente morirás. No es Motamut.
Moto mut es muerte. Él está diciendo, vas a morir. Morir. Sí, entonces es eso. ¿Es eso así? Esta repetición significa seguramente 100%, 120%, 200%. Está bien, seguro. Así que Sabid. Sabid es énfasis. Cuando Sabid se usa dos veces seguidas, es la forma enfática intensiva que significa protección completa, cobertura. Así como Dios le dijo a Noé que cubriera el arca con brea, por dentro y por fuera, ya sabes, doble capa. Sabid es la protección y santidad de Dios. Sabid aparece especialmente seguido en la descripción del templo en Ezequiel. ¿Cuántas veces? 25 veces. De nuevo, tienes esto en tus apuntes, ¿verdad? Área en la cima de la montaña. Esta es la primera aparición. Así que el reverendo Abraham Park, en este libro, tomó los versículos no según el orden de los versículos, sino según el orden de entrar desde afuera hacia él, hacia el interior. ¿Está bien? Así que eso es, eso es. Eso explica el orden de estas descripciones. Así que primero aparece Sabid, Ezequiel, según este orden, Ezequiel 43:12, área en la cima de la montaña. Expliqué cómo es donde está el templo, es una montaña, ¿verdad? Y entonces, en la cima de la montaña, Él santifica, rodea la montaña primero. Toda su área en la cima de la montaña. Segundo, la muralla exterior. ¿De acuerdo? Ezequiel 42:15. Tercero, también la muralla exterior. Versículo 20, Ezequiel 42:20. Así que aquí, esto es. Ya estamos familiarizados con este mapa. ¿Está bien? Esta es el área de la montaña. Esto es aquí mismo, así, de acuerdo. Y el Sabib alrededor de esta montaña primero, ¿de acuerdo? Y luego Sabib alrededor de la muralla del templo. ¿Ves lo que Dios está haciendo aquí? Él está santificando desde afuera. Muralla alrededor del templo. Cuarta muralla alrededor del templo, ¿de acuerdo? No solo la muralla exterior, sino la muralla alrededor del templo. Mucho énfasis en la muralla. Y luego el atrio exterior, ¿de acuerdo? Así que ese es el cuarto Sabib alrededor de la muralla. Y luego el atrio exterior aquí, ¿de acuerdo? Y el pavimento, Sabib sobre el pavimento. Este es el pavimento, el área verde, ¿de acuerdo? Y luego Sabid del pórtico. Séptimo son los lugares para hervir aquí en la esquina. En las cuatro esquinas están los lugares para hervir. Así que tenemos las 25 medidas y luego 25 sabís, ¿de acuerdo? Y luego tienes el pórtico, o también llamado pórtico aquí. ¿Reconoces esto? Esta es la puerta al atrio exterior. Puerta al atrio interior. Este es el atrio interior y este es el santuario. Y aquí está el pórtico. Ventanas de la puerta del patio exterior orientadas al este. Ventanas de la puerta del patio exterior orientadas al sur. Ventanas de la puerta del patio interior orientadas al sur. A estas alturas ya entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Al menos la puerta que mira al sur, este o norte. Y luego la puerta al patio exterior contra la puerta al patio interior, ¿verdad? Bueno, ventanas de la puerta del patio interior orientadas al este. Ventanas de la puerta del patio interior orientadas al norte. Muro de la puerta del atrio exterior orientado hacia el este. Bueno, aquí están. Ox, ¿ves esas cosas como rendijas? Estas son ventanas. Bueno, esta es una puerta, ¿verdad? Esta puerta de entrada.
Y estas son ventanas, ¿vale? Así pues, las ventanas de la puerta del patio exterior dan al este. Patio exterior, puerta del patio exterior orientada al sur. Bueno, así que el sabid de Dios. Sabib alrededor de las ventanas también. Y por dentro, cuando ves el interior de la puerta, estas son las ventanas. Estas son las ventanas, ¿vale? Se llaman ventanas con contraventanas. De anchos dobles en la puerta del patio interior orientada al norte. Bueno, mirando hacia el norte, dentro de la puerta, aquí hay ganchos dobles. Por dentro, estos son los ganchos dobles. Y el muro del edificio frente al área separada hacia el lado oeste. Así que este es un santuario aquí, el lugar más santo. Y en el lado oeste, que está detrás, se llama el edificio de enfrente. Área separada hacia el lado oeste. Y el muro del edificio frente al área separada. Así que este es el muro de paneles número 17. Muro número 18 alrededor de toda la casa interior. Y por fuera, 19, lo mismo. ¿Está bien? Así que los paneles y el muro alrededor de la casa interior y el exterior. Así que estos son los paneles del interior con los diseños de la palmera y el querubín. De acuerdo. Así que la casa interior, el muro alrededor del lado interno del muro y el lado externo del muro, especialmente el lado interno en nuestra casa y en nuestra casa y en el exterior. Bien, y luego la posición número 20 de la cámara lateral. Posición de las cámaras laterales alrededor. Así que estos están diseñados de tal forma que el santuario está rodeado por las cámaras. Está rodeado por los muros. Es como una cebolla. Vas pelando. Hay otra cosa. Pelas y pelas. Hay capas, capas rodeando, 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 rodeando el muro de las cámaras laterales. Y luego la altura de las cámaras laterales. Incluso la altura de las cámaras laterales está rodeada. La plataforma de las cámaras laterales. La plataforma de las cámaras laterales. Los muros de las cámaras laterales. Área separada alrededor del templo por todos lados. Este es el templo. Y esta zona verde es una zona separada alrededor del templo. Espacio libre de las cámaras laterales. Bueno, por todos lados. Esos son los 25 Sabit Savis. Ya. Conclusión. A estas alturas ya lo sabes. Mi conclusión es que mientas el cuerpo. El énfasis en Sabit demuestra el cuidado y el amor de Dios que nos ha protegido y salvado. El amor de Dios nos rodea hoy en día. Su gracia sobre nosotros mientras el arca de Noé estaba cubierta de brea. Y los israelitas, en el desierto, fueron protegidos por las columnas de fuego y de nube. El problema es que no podemos ver la protección de Dios y empezamos a dudar como el siervo de Eliseo y los israelitas. Por eso hacemos nuestro propio sabid con cosas del mundo. Ya sabes, usamos nuestras propias medidas y nuestros propios métodos para encontrar algo que me proteja, algo que me cuide, algo, un colchón de seguridad para mí mismo. Pero si no es el sabid de Dios, todo se derrumbará.
Hoy en día tenemos nuestro propio Sabid. Sabid, Sabid, terminado o casi. Sabid, Sabid en el templo de Ezequiel representa la santificación. Solo el pueblo elegido, que ha pasado por el proceso de purificación, puede entrar en la nueva Jerusalén y encontrarse con Dios. Ageo capítulo 1, 6, 9. Habéis sembrado mucho y habéis recogido poco. Comes, pero no hay suficiente para quedar satisfecho. Bebés, pero no hay suficiente para emborracharse. Tristes, pero nadie tiene suficiente calor. El que gana, gana salario para ponerlo en una bolsa con agujeros. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren sus caminos. Suban a los montes, traigan madera y reconstruyan el templo, para que yo me complazca en él y sea glorificado, dice el Señor. Buscan mucho, pero vean, resulta ser poco. Cuando lo llevas a casa, yo no disipo. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa, que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Esto me recuerda, no estoy culpando a la gente ni sus reacciones, pero uno de los mayores misterios de las reacciones de las personas es comprar papel higiénico. ¿Van a ir sabid con el papel higiénico? Uno de los mayores misterios. Entendemos comprar comida, arroz, pan, agua. ¿Qué es el papel higiénico? Por instinto, los seres humanos tenemos que preocuparnos por lo que entra y lo que sale. Imagínate que tienes todo tipo de comida y tienes que ir al baño, pero no hay papel higiénico. Pero todos están corriendo hacia allá. Vemos todo tipo de videos, fotos y caricaturas sobre gente comprando comida y papel higiénico, comprando refrigeradores extra y de todo. Increíble. No estoy diciendo que no lo hagas si necesitas hacerlo. Si eso te hace sentir cómodo, adelante. Pero ya sabes, vemos en Corea, especialmente cuando hubo un gran aumento de personas confirmadas con la infección, mucha gente yendo, haciendo fila, formándose kilómetro tras kilómetro para comprar mascarillas. Y empiezan a hacer fila desde las 2 o 3 de la mañana, sí, solo para conseguir 2 mascarillas, porque el gobierno limitó a 2 mascarillas por persona. Y escuché a un pastor decir, ¿cuánta gente hace fila en la iglesia para orar tan temprano en la mañana para pedirle a Dios su protección? ¿Cuántas personas realmente hacen fila para entrar a la iglesia y orar en el servicio del amanecer? Servicio de oración al amanecer. ¿Cuánta gente está preocupada por abastecerse de comida? Pero ¿cuánta gente está preocupada por abastecerse de la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que la hambruna no será de comida. Hambruna. Esto está en Amós, ¿verdad? La hambruna será porque no pueden escuchar la palabra de Dios. La hambruna que vendrá al final será la hambruna de la palabra de Dios. Entonces, ¿por cuál de estas estamos más preocupados aquí? Ageo nos está diciendo que siembres. Siembras mucho, pero cosechas poco. Tú armas tu propio sistema. Tú armas tu propio sistema Sabid Sabid, pero comes, pero no hay suficiente para quedar satisfecho. Mira, la bendición del 8 es que comes hasta llenarte y comes un poco más para estar saciado, para estar satisfecho. Esto es lo opuesto. Pero no hay suficiente para emborracharse ni suficiente papel higiénico. Te pones ropa. Eso no está en la Biblia, solo me estoy agregando. Te pones ropa, pero nadie tiene suficiente calor y así sucesivamente. Es porque Dios dice que es por eso. Mira mi iglesia, mi casa está desolada. Mira tu vida espiritual, el templo de Ezequiel en ti. ¿Cómo está ahora mismo?
Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela el guardia. Nuestra mascarilla es lo que necesitamos ahora mismo. Pero si el Señor no nos protege, nuestra mascarilla no nos protegerá. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y este alrededor es Abib, ¿verdad? Y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que se refugia en él. Teman al Señor, ustedes sus santos, porque a los que le temen nada les falta. La clave es la santidad. Este Sabid, Sabid es Dios, se está asegurando de que solo los santos puedan entrar al templo de Ezequiel, al reino de Dios. Santidad. Mencioné anteriormente kados o codes, kadas en diferentes formas, como adjetivo, sustantivo y adverbio o verbo consagración. Significa apartar. El templo de Ezequiel está rodeado por todos lados de santidad. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la santificación. Sin eso, no verán al Señor. La santificación es el proceso de volverse santo. Y sin esa santificación y santidad, no podemos entrar al templo de Ezequiel, el reino espiritual de Dios. Santo significa apartado para Dios o por Dios. Ok, entonces si Dios te llama y dice que tú eres. Yo te escogí, te aparté para mi propósito, entonces eres santo. Es Dios quien nos santifica y quien nos hace santos. Si tomas esto, no sé, este micrófono, y este micrófono se usa en todas partes del mundo, o afuera o adentro. Esto no es santo. Pero si esto se aparta, reservado solo para Dios, entonces este micrófono se vuelve santo. Entonces apartado solo para Dios o apartado por Dios. Oro para que cada uno de nosotros se convierta en personas santas apartadas por Dios y para Dios. La santidad no viene de mí. La santidad no viene de ti. Yo, individualmente. No puedo volverme santo o santificado por mi propio esfuerzo. Eso tiene que hacerlo Dios. Y por eso Jesús vino a nosotros. Levítico 20:26. Así que deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. ¿Está bien? Como dicen, de tal palo, tal astilla. Si quieren ser mis hijos, tienen que tomar mis atributos. Tienen que ser como yo, y eso es la santidad. Dios dice, yo soy santo, así que ustedes necesitan ser santos. Y dice, yo los he apartado de los demás pueblos para que sean míos. ¿Qué está diciendo? Ustedes son míos, así que sean míos. Él declara, ustedes son míos. Pero nosotros decimos, oh, puedo ser compartido. Ya sabes, puedo ser tuya los domingos y luego puedo ser mi amiga al día siguiente y puedo ser mi jefa. ¿Y cuántos propietarios o cuántos? ¿Cuántos másteres? Señor, ¿cuántos señores tenemos? Es dinero. Nuestro Señor. Dios dice, eres mío. Amén. Y Él dice, así sea mío. Sé mía. Eso es santificación. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La santidad viene a través de su llamado, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue concedida en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Dios vio que la luz era buena. En Génesis 1:4. Cuando hablamos de separación y consagración, no podemos olvidar la obra de creación de Dios. Como mencioné antes, la obra de creación de Dios en Isaías 46, 9 y 10.
Isaías 46, 9 y 10. ¿Es 36 o 46? 46, 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho, diciendo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que me pléis. Llamando a un ave de rapiña desde el oriente, a un hombre de mi propósito desde un país lejano. Así que desde el principio, Dios ha declarado el fin. En Génesis capítulo 1, creo que Dios ya ha declarado el fin. Génesis capítulo 1 presenta el plan para toda la historia de la redención, y la obra de creación de Dios se repite en la obra de redención de Dios. Y en la obra de creación y redención de Dios hay una obra de separación. Creo que hablamos sobre la vida de consagración y separación de Abraham. Dios quiere que estemos separados, apartados. Y Él nos dice, ustedes están apartados. Pero luego tenemos que vivir esta experiencia y hacer nuestro trabajo voluntario de separarnos del pecado y del mundo. Y esto está expuesto en Génesis capítulo 1. Esta palabra. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Esta palabra, separó, aparece varias veces a lo largo de Génesis capítulo 1. Versículo 6. Que haya expansión en. Este es el segundo día de la creación, expansión en medio de las aguas. Y que separe las aguas de las aguas. Aguas sobre la expansión, aguas debajo de la expansión. Versículo 7. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Saltemos al versículo 14. Este es el día 4. Y Dios dijo, que haya luces en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan como señales y para las estaciones, y para los días y los años, en el versículo 18. Y para gobernar el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Esta palabra separar en hebreo es badal, badal. ¿Qué significa separar? Este era el papel de los muros del templo de Ezequiel, separando lo profano de lo santo. Y había muchos muros. No es una separación como en división o divorcio. Es una separación de consagrar, mantener lo santo alejado de lo profano. Así que, mirando el capítulo 1 de Génesis, donde se usa esta palabra, badal, primero se usa para referirse a la separación de la luz y la oscuridad. Y de aquí podemos aprender cómo llegar a ser consagrados y santos. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, conocemos esta primera parte y decimos, sí, somos sacerdotes reales. Pero la siguiente parte, la segunda parte, también es importante para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A menos que salgamos de la oscuridad hacia la luz, no podemos llegar a ser sacerdotes reales. Y eso en sí mismo se convierte en un testimonio donde mostramos y proclamamos las virtudes de Dios, quien nos llamó a salir. Así que nuestra vida debe ser un testimonio, saliendo de la oscuridad hacia la luz. Pero si eso aún no me ha sucedido, no puedo convertirme en quien proclame sus excelencias. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es quien ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz. Bien, y esa luz era la palabra. Juan 1:1.
Bien, Juan 1:1-4. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que, para que podamos salir de la oscuridad, necesitamos recibir esta palabra y esa palabra debe convertirse en vida para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:4-5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oro para que el final no nos sorprenda como un ladrón, que no nos sorprendamos. Como dije antes, tal vez este COVID-19 sea una llamada de atención de Dios. Personalmente, no es necesario que me cites al respecto, pero personalmente no creo que sea así. Las grandes plagas y pestilencias de las que habla el Apocalipsis todavía. Espero que aún no lo sea. Recemos para que aún no sea así. Pero luego a través de estos fenómenos necesitamos despertar espiritualmente. Despertar. En lugar de levantarnos demasiado temprano para comprar una mascarilla, necesitamos despertar espiritualmente al llamado de Dios, discernir las señales de Dios y comenzar a orar y darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que salir a la luz para que esta oscuridad, el final, no vendrá y nos sorprenderá. Que estemos preparados. Y entonces se produjo una separación entre el día y la noche. Le falta una página sobre la separación de las dos aguas. Bien, ¿qué debo hacer? No, no voy a preguntar eso. Bueno, vamos. Separación de las aguas. ¿Podemos aprender del fenómeno natural de las aguas subterráneas y las aguas superficiales? Bueno, naturalmente que sí la hay. Aguas abajo, y estas aguas están mezcladas con diferentes tipos de tierra y, ya sabes, diferentes cosas. Aguas debajo de la. Eso somos nosotros, porque en la Biblia las aguas representan a las personas. En Apocalipsis 12 dice, hay de los que están en el mar y en la tierra, pero bienaventurados los que están en los cielos. Tres niveles de personas. La espiritualidad de las personas. La tierra representa un lugar donde se puede sembrar una semilla que puede germinar y dar fruto. Mira, muchas veces en la Biblia, la ramera se sienta en el mar. Refiérase a Apocalipsis capítulo 17. Versículo 15 dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
La ramera se sienta sobre el agua. Y el mar representa el mundo caído donde no se pueden sembrar semillas. Y Lucas, capítulo 8, versículo 11, nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces se refiere a nuestros corazones. Sabes, Noé, después del arca de Noé, el diluvio. Noé no pudo salir del arca hasta que las aguas bajaron, hasta que apareció la tierra seca. Dios permitió que los israelitas cruzaran en seco. Las aguas se refieren a los pueblos, multitudes, naciones y lenguas, el mundo secular y profano. Y esa es el agua. De ahí venimos nosotros, de esa agua. Y luego hay otro grupo de agua. ¿Qué es esto? Nubes. ¿Puedes reconocerlo? Este es mi nivel principal de dibujo de nubes. Es un grupo de aguas arriba. Aguas arriba. Mientras tanto, simplemente encuentro una lección de la ciencia natural aquí. Y Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos una nube tan grande de testigos que nos rodea, las nubes representan personas, también en sentido figurado como personas. Y Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 y 2. Escucha, oh cielos, y déjame hablar. Y que la tierra escuche las palabras de mi boca. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi palabra se destile como el rocío, como las gotas sobre el pasto fresco, y como los aguaceros sobre la hierba. Y que la lluvia que provee la nube es la palabra, es la gracia. Entonces, como esta agua. ¿Cómo se convierte esta agua en esa agua? ¿Cómo el agua de abajo se convierte en agua de arriba? Evaporación. ¿Qué necesitas? Salmo 84:11 dice, el Señor es sol y escudo, luz. Jesús, Jesús. Y la palabra es la luz. Juan 1:4 y muchos otros versículos. El agua de abajo, cuando recibe suficiente sol, suficiente luz solar, cambiará de forma. Nosotros, que somos de este mundo, mezclados con los pecados de este mundo, cuando recibimos suficiente palabra de Dios, nos transformará de líquido a gas, verdad. Nos cambiará. Y cuando el agua H2O se evapora, no se lleva la suciedad con ella. Sube, verdad. Eleva, sube, se levanta. Cuando el incienso se eleva, nosotros nos elevamos. Nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia de forma y nosotros subimos. Y aquellos que subieron, que fueron transformados en su forma, son elevados espiritualmente. Estamos hablando de nuestra vida. Se juntan y se convierten en nube. Y así, Hebreos capítulo 12 nos habla de la nube de testigos. Así es como la iglesia. Así es. Es un grupo de los antepasados de la fe de los que habla Hebreos capítulo 11 sobre la separación de las aguas. Este es el proceso de consagración. Nos encontramos con Jesús, recibimos la luz del sol. Él, su palabra. Seguimos recibiendo su palabra. Seremos transformados y nos convertimos en aguas de arriba.
Ese es el proceso de separación. Ese fue el número 2. Ahora el tercero. Por último, la separación de la noche y el día. Dios creó el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. Como mencioné antes, Salmo 84:11. Porque el Señor Dios es el sol y el escudo. El día pertenece a quienes se rigen por el sol, mientras que la noche pertenece a quienes se rigen por la luna. Entonces Jesús es el sol. Cuando somos gobernados por Jesús nos convertimos en día. Y que no haya más noches. ¿Qué pasa cuando ya no hay noche? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con un día? Imagínate esta noche, las 6 p.m. o 7 p.m. todavía es brillante. Y la noche no llega. Insomnio. Lo que sucede, el mañana nunca llega. Suena como un título de 007. El mañana nunca llega. ¿Qué pasaría si el mañana nunca llegara? Solo estoy hablando conceptualmente aquí. Eso es la eternidad. Pero a veces estamos gobernados por la noche, por la luna. ¿Qué es la luna? La luna es lo que refleja la luz. Recibe la luz del sol y la refleja sobre la tierra, como Juan el Bautista, los profetas. A veces la gente adora a la luna. De ahí vienen los mones, adoradores de la luna. Su apellido es Mon. Por eso se llaman los mones. ¿Verdad? A veces adoramos otras cosas. Pero nuestra vida necesita ser gobernada por el Hijo, que es Jesucristo. No estoy diciendo que adores al sol. Eso también es idolatría. Una forma de idolatría. Si adoras al sol literal. Pero aquí el sol representa a Jesús. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los alcance. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Tenemos que dejar que Jesús nos gobierne para poder ser ellos. Vamos a referirnos a un pasaje más en el libro de Hebreos. Versículo 7. Él vuelve a fijar un cierto día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, así como se ha dicho antes, hoy. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué. Esto es Hebreos, pero en hebreo, Josué. La versión griega de Josué es Yeshua. Jesús es el mismo nombre, Jesús. Si Josué les hubiera dado descanso, no habría hablado de otro día después de eso. Así que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios después de 6 días, en el séptimo día. No dice después del primer día de la creación. Dice que hubo tarde y hubo mañana, un día, hubo tarde, hubo mañana, segundo día, y así sucesivamente. Pero después, en el séptimo día, no existe eso de que hubo tarde y hubo mañana. Se supone que es el día eterno. Ese día eterno, la Biblia lo designa como hoy, hoy, el hoy eterno. Y oro para que ese hoy eterno venga a nosotros, que lleguemos a ser ese hoy eterno al ser gobernados por Jesús desde el principio hasta el fin. Apocalipsis 12:1 apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies. La luna se supone que debe estar bajo los pies, no ser adorada. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues se han mantenido castos.
Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y por último, Deuteronomio 32:10 lo halló en una tierra desierta y en la soledad crujiente de un desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Dios nos rodeó, nos rodea. Dediquemos, sé que ya oramos un par de minutos, pero dediquemos tal vez 30 segundos para pedir el Sabib Sabib de Dios sobre ti, tu familia, tus seres queridos, tu iglesia y sobre esta nación de Singapur. Y oremos también. Sigamos adelante en nuestra oración para pedir todas las bendiciones y protección de Sabid Sabid de Dios en este tiempo sobre todo su pueblo. Oremos por eso. Y estábamos orando por el personal médico, por la gente del sector salud. Así que mantengámoslos en nuestro corazón y oremos por ellos. Y oremos por el Sabib Sabib de Dios y no solo por esa protección, sino para que la santidad de Dios nos rodee. Y en la vida diaria puede que tengas a tus hijos en el extranjero o a miembros de tu familia lejos de ti, o tal vez estés orando por alguien. Oremos para que, aunque yo no pueda estar ahí para protegerlos, el Sabid Sabid de Dios los proteja. Oremos por eso.